Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, 30 de noviembre de 2022, de la asignatura de Mecánica de Suelos. Ya vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de los límites de Atesberg. Tema bien interesante porque es fundamental para esos estudios que vimos en la clase pasada de clasificación de los suelos. Yo les había comentado que yo seguía el programa del orden que estaba, pero que a mi juicio tenían que explicarse primero lo que era el límite líquido, el límite plástico, el índice de contracción y el índice de plasticidad antes de ver los criterios SUCS de clasificación de los suelos y el criterio de la AASHTO. Pero bueno, estoy siguiendo el orden del programa. Ahora entonces el día de hoy vamos a ver cómo funciona eso de los límites líquidos, límite plástico y el límite de contracción. Y cuál es la importancia de esto, porque son ensayos fundamentales que se utilizan para la clasificación de los suelos. Forman parte importante lo que son esos estudios de clasificación de los suelos. Entonces, tenemos que en 1911 Atterberg estableció arbitrariamente 3 límites para los 4 estados de la materia. Él habló del estado líquido, del estado plástico, del semisólido y del sólido. Y también dijo que a medida que crecía el contenido de humedad que está acá, podemos pasar del estado sólido hasta el estado líquido. Entonces, por ejemplo, si partimos de un estado sólido y le vamos añadiendo agua a esa materia, a esa muestra, llega un momento en que se convierte en un semisólido, por ejemplo, que se puede moldear. Si le seguimos añadiendo humedad, añadiéndole más agua, vamos a llegar al límite plástico. Y por último, llegará a un estado en que todo será líquido, que es el estado líquido. ¿Y cómo se puede diferenciar? Eh, Disculpen un segundo. ¿Y cómo se pueden diferenciar? Bueno, hay ensayos que nos permiten distinguir el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción o contracción. El estado líquido, bueno, lo vemos cuando los fluidos, como el agua, circulan libremente por una tubería. Y el sólido, por ejemplo, es cuando tenemos nuestra muestra de suelo que está totalmente sólida. Entonces, en esos puntos intermedios tenemos estos 3 límites que son el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción, que se representan LL, LP y LR. Entonces, veamos lo que dice acá. Un suelo está en estado líquido. Cuando es, por ejemplo, una arcilla o un limo muy húmedo. Ya, denme un segundo acá. Ahora sí. Se ve nuevamente la... Sí, se... Entonces, tenemos que un suelo está en estado líquido, arcilla o limo muy húmedos, cuando se comporta como un fluido viscoso. Un fluido viscoso es, por ejemplo, el aceite. El aceite, bien sea el aceite comestible o el aceite usado a nivel industrial como lubricante, se considera que es un fluido viscoso. ¿Y qué es la viscosidad? Es como esa resistencia que tiene el fluido al movimiento. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende esa idea de lo que es la viscosidad, muchachos? ¿Sí o no? Parece que me quedé hablando solo. ¿Se entiende la idea o no se entiende, jóvenes? Sí, profe, sí, sí se entiende. Yo lo entiendo. Ok. Para que tengamos un ejemplo más fácil, imagínense que tenemos 2 botellas. Una botella tiene agua y una botella tiene miel. Y yo pongo las botellas hacia abajo. ¿Qué fluido se va a mover con más facilidad, el agua o la miel? El agua, obviamente, la miel es más viscosa.
Exactamente. Entonces, eso es lo que es intuitivamente es la viscosidad. Y es lo mismo que pasa con los aceites, igual que pasa con las grasas. Cuando uno tiene, por ejemplo, una grasa industrial de esas que se utilizan para engrasar, y valga la redundancia, la grasa, por ejemplo, es mucho más viscosa que un aceite. El aceite tiene más fluidez que la grasa. Entonces, ¿qué pasa con esos suelos que son arcillas o limos muy húmedos? Como se comporta como un fluido viscoso, se pueden deformar por su propio peso y tienen una resistencia de corte casi nula. Esa resistencia de corte, como cuando uno corta un trozo de pan, un trozo de queso. Ahora bien, cuando esa muestra de suelo pierde agua, pierde su fluidez, pero continúa deformándose plásticamente, dado que pierde su forma sin agrietarse. Entonces, cuando hablamos de una deformación plástica, hay deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Eso desde el punto de vista de resistencia de los materiales o de la mecánica del suelo. Esta asignatura se nutre mucho de la mecánica de suelos para explicar el comportamiento, perdón, se nutre mucho de la mecánica de sólidos para explicar el comportamiento de los suelos. Entonces, cuando hablamos de una deformación plástica, quiere decir que tú le aplicas una carga a un cuerpo y ese cuerpo se deforma y queda deformado. Cuando una deformación es elástica, quiere decir que cuando le estás aplicando la fuerza, él se deforma, pero cuando esa fuerza cesa, él vuelve a su posición inicial. Ejemplo típico es, por ejemplo, las ligas o elásticas que uno utiliza para diferentes aplicaciones. Usted la ala y cuando usted la suelta, ella vuelve a su posición inicial. Pero si usted le aplica una fuerza muy, muy superior a la que ella puede resistir, ella se va a quedar rota. Es una deformación plástica, porque sencillamente no va a volver a sus condiciones iniciales. Entonces, podemos estar en ese estado plástico. Si continuamos secando esa arcilla o ese limo, el suelo alcanza el estado semisólido. Si al intentar el remoldeo, si lo vuelves a moldear, él se desmorona. Si se saca más agua a un punto en el cual su volumen ya no se reduce por la pérdida de agua y el color toma un tono más claro, entonces el suelo ya viene a ser un sólido. Entonces, este último pedacito, si se saca más agua a un punto en el cual su volumen ya no se reduce por la pérdida de agua, hemos llegado al límite de retracción o el límite de contracción, que quiere decir que por mucha agua que usted le saque a ese suelo, porque usted lo está secando en un horno, esa muestra, él ya tiene un volumen y ese volumen ya no va a ser más pequeño. Y eso nos interesa a nosotros, ese límite de contracción o límite de retracción, para hacer el proceso de compactación de los suelos, porque vamos a ver que va a llegar un momento que por mucho que yo compacte para sacarle agua al suelo, él va a quedar en el mismo volumen. Entonces, yo llego hasta el límite de contracción y de ahí no me sigo molestando en seguir compactando el suelo porque estoy perdiendo dinero. Entonces, el estado plástico se da en un estrecho rango de humedades, comprendidas entre los límites líquido y plástico. Este rango genera el índice de plasticidad IP, que se define así: el límite líquido menos el límite plástico. Y aquí utilizamos la nomenclatura W, WL y WP. Y esta WL indica el porcentaje de humedad para el límite líquido y esta WP el porcentaje de humedad para el límite plástico. Y esta fórmula ya la hemos aplicado la clase pasada cuando estábamos utilizando los criterios de clasificación. Y por eso era que decía que me parecía más interesante definir estos temas primero antes de hablar de la clasificación general de los suelos. En consecuencia, los límites de Atterberg son contenidos de humedad del suelo para suelos finos, como los limos y las arcillas solamente. Y fíjense que desde el punto de vista constructivo, la arcilla es bien interesante. La arcilla retiene mucho más agua que la arena y la arcilla yo la puedo compactar, alcanza su límite de contracción y ahí yo puedo construir tranquilamente. Tenemos también otro concepto que es el índice de liquidez que llamaremos IL. Y dice así:
el contenido de humedad natural que presenta una arcilla o limo en el campo puede compararse con sus límites plástico y límite líquido mediante el índice de liquidez con esta expresión. El índice de liquidez va a ser igual la humedad natural menos la humedad en el límite plástico entre el índice de plasticidad y multiplicado por 100. Y esto se multiplica por 100 para obtenerlo en términos porcentuales. Si el índice de liquidez tiende a 100%, el suelo en campo está cerca al límite líquido. Si el índice de liquidez tiende a ser 0, el suelo en campo está cerca al límite plástico. También puede haber arcilla con el índice líquido menor que 0 cuando su humedad sea menor que la humedad en el límite plástico. Entonces, concepto que debemos saber. El índice de liquidez. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene el límite líquido, que es un ensayo típico que fue propuesto por el profesor Arthur Casagrande, que es uno de los padres de la ciencia de la mecánica de suelo. Por ahí a principios del siglo XX, el profesor Casagrande propuso este aparato que vemos acá en la figura. Este es bastante rudimentario, este es manual, donde lo que hace es que tú colocas sobre un plato como este que está acá, colocas una muestra de suelo. Y esa muestra de suelo usted la va a golpear con este aparato que está acá, el aparato de Casagrande. Él le va a ir dando unos golpes, unos golpes, unos golpes. Y la idea es observar que una ranura que mide media pulgada de amplitud se cierre cuando usted le da 25 golpes con este aparato, a un ritmo de 2 golpes por minuto. Esto, por supuesto, esto es un aparato rudimentario, muy antiguo, ya hay aparatos mucho más modernos para hacer estos ensayos. Entonces, definimos el límite líquido de un suelo como el contenido de humedad expresado en porcentaje del suelo secado en el horno cuando éste se halla entre el límite entre el estado plástico y el estado líquido, que es parecido a lo que tenemos acá en esta lámina. Recuerden esto que está acá. Aquí está. El límite líquido está entre el estado líquido y entre el estado plástico. Y estos fueron criterios que estableció el profesor Atterberg. Y bueno, ya han servido para todo esto que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, es el contenido de humedad, WL, requerido para que la muestra en el aparato de Casagrande cierre una ranura de media pulgada de amplitud a los 25 golpes generados a la cápsula de bronce con un ritmo de 2 golpes por minuto. Entonces, yo agarro mi muestra, le abro una ranura de media pulgada y le doy esos 25 golpes con el aparato de Casagrande. Registro esa humedad y esa humedad es el límite líquido. El límite plástico es un ensayo también que, como vemos acá en la foto, la persona hace estos rollitos que miden 1/8 de pulgada o 3 milímetros aproximadamente. Entonces, él va a hacer 2 rollos y va a tomar esos valores promedio de la humedad. Entonces, veamos lo que dice acá. Es el menor contenido de humedad para el cual el suelo se deja moldear. Es decir, yo tengo una muestra seca y le voy añadiendo agua y voy tratando de moldear estos rollitos. El valor más bajo de esa humedad, o sea, es decir, esa cantidad de agua añadida a la muestra seca, que me permite a mí moldear estos rollitos, me va a dar el límite plástico. Entonces, yo hago unas bolitas de suelo húmedo y trato de conformar estos rollitos de 1/8 de pulgada o 3 milímetros. Es un diámetro bastante pequeño. Sobre una superficie plana, lisa y no absorbente. Esto es más o menos la descripción del ensayo. ¿Cómo se hace? Esto se hace en laboratorio. Sin agrietarse el suelo. Sin agrietarse el suelo no hay límite plástico y con muchas grietas tampoco hay límite plástico. Entonces, tenemos que los valores típicos entre arena y arcilla se encuentran entre 5% y 30%. En arena la prueba no es posible, claro, porque la arena no es moldeable.
Para el límite plástico se toman los valores promedio de la humedad de 2 muestras de suelo con la cual se hagan los rollitos. Entonces, esto, mis estimados alumnos, esto es trabajo que se hace en laboratorio. Si ustedes se quieren dedicar a esto, hay una serie de normativas y protocolos que se deben cumplir para poder hacer los ensayos del límite plástico y los ensayos de casa grande. Hay toda una nomenclatura, hay todo un procedimiento para recoger las muestras como lo que ustedes investigaron. Todo eso está bien estandarizado. Si ustedes se quieren dedicar a eso, perfecto. Es una línea de trabajo muy interesante, ¿saben? Muy bonita. Ahora, si vamos a ser usuarios de estos conceptos solamente con fines estructurales, que es lo que más o menos se estudia acá, entonces contratamos a una persona que nos haga los estudios de suelo y nosotros después con eso diseñamos la compactación que hay que darle al suelo, por ejemplo, que es con todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Y aplicamos esto también para el cálculo de los muros y todo lo demás. Como les decía, esto es insumo fundamental para los ingenieros civiles, que son los que estudian el suelo como elemento estructural. Entonces, pasamos al concepto del límite de contracción. El límite de contracción se define como el máximo contenido de agua, WL, al cual una reducción en la humedad no causa una disminución en el volumen de la masa del suelo. Para medirlo se coloca en una cápsula el suelo, determinamos su peso, su volumen, siendo este V1 el volumen de la cápsula. Se seca el suelo en la estufa, se obtiene su peso y su volumen. Los valores corrientes son para arcillas de 4 a 14%, para limos de 15 a 0%. En las arenas no se da cambio del volumen por el secado. Entonces, como comentaba hace unos minutos, es el máximo contenido de agua, al cual una reducción en humedad no causa una disminución en el volumen de la masa del suelo. Entonces, tengo un contenido máximo de agua. A partir de ese contenido máximo de agua, yo le puedo reducir la humedad, pero esa reducción de humedad no me va a ocasionar que cambie, que se disminuya el volumen de la masa de suelo. Entonces, yo tengo que cuando voy a compactar, conocer el límite de contracción y saber que hasta allí va a llegar el suelo. Entonces, cuando el suelo ya está contraído, ya el suelo se comporta de forma estable para construcción y no hay hundimientos, por ejemplo. ¿Por qué ocurren los hundimientos? Sencillamente, cuando el suelo está en su estado natural, que no tiene ningún peso encima, él está tranquilo. Pero cuando usted le pone un peso encima, el suelo comienza lo que llaman a sentarse. Y ese asentamiento lo que está sucediendo es que está perdiendo agua. Entonces, uno tiene que ir hasta el límite de contracción, que es esa cantidad de agua máxima que yo le puedo sacar al suelo para que no haya un cambio en el volumen. Entonces, eso lo puedo calcular con esta fórmula que está acá. También puedo calcular el índice de consistencia, que es la humedad en el límite de contracción menos la humedad natural, entre la humedad en el límite de contracción menos la humedad en el límite plástico. Y también defino el índice de retracción, como el límite de retracción menos el límite plástico. Entonces, repito, todo esto yo lo obtengo con ensayos de laboratorio. Entonces, para fines nuestros, esto van a ser siempre datos que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque los especialistas en suelo, los ingenieros de suelo, son los que se van a encargar de darnos estos datos, porque son datos que se obtienen con laboratorio y con muestras. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, cuando tengamos ejercicios de este tipo, estos van a ser datos. Entonces, vamos a ver ahora cómo se determina ese límite líquido. Por este ejercicio que está acá. Me dicen, en una prueba de límite líquido se obtuvieron los siguientes resultados. Con 28 golpes, la humedad 51.6. Con 22 golpes, la humedad 52.2. Con 12 golpes, la humedad es 53.8. Y con 7 golpes, la humedad es 55.2. Si el límite plástico es de 24.5, determine el límite líquido y el índice plástico.
Entonces, el límite plástico, ellos agarraron sus bolitas de suelo con ciertas humedades conocidas, hicieron sus dos rollitos, que los rollitos cumplieran con el protocolo establecido, que no tuvieran muchas grietas, que tampoco que la tabla donde se hizo la muestra no fuera absorbente. Obtuvieron dos muestras, las promediaron y nos dio este valor. Entonces, y estos son los resultados del ensayo de Casagrande. Entonces, tenemos que ver cuál sería la humedad para 25 golpes. Entonces, lo primero que hacemos acá es hacer una gráfica. Una gráfica normal, donde en el eje horizontal está el número de golpes y en el eje vertical estarían los valores de la humedad. Pero la humedad la vamos a escribir en valores absolutos, no en porcentaje, ¿ok? Fíjense que aquí está, va de 0,51, 0,52, 0,53 y así sucesivamente. Entonces, yo hice mi gráfica, número de golpes contra humedad. Pero esa gráfica después la coloqué en escala semilogarítmica. Entonces, este eje que está acá está en escala, ahorita está en escala natural. Aquí está en escala natural, tal cual como viene de Excel. Yo después, cuando esto se hacía a mano, había papel logarítmico y papel semilogarítmico. Ahora como lo hacemos en Excel, Excel tiene una opción para cambiar la escala a escala semilogarítmica. ¿Qué fue lo que se hizo acá? ¿Mm? Aquí ya está esto representado en escala semilogarítmica. Y aquí vemos que se está formando una línea de tendencia, que es una recta. Entonces, lo que se hace ahora es añadir aquí la ecuación de la línea de tendencia, que es la que tenemos acá. Y me da un R cuadrado de 0,9999. Quiere decir que la determinación, el coeficiente de determinación de este modelo matemático es muy bueno, es excelente, es de un 99,99%. Entonces, ahora la pregunta. Aquí ya vamos a cerrar un momento acá. ¿Saben hacer estos gráficos con Excel, sí o no? No. Muy bien. Y aquí estamos para aprender. Vamos a buscar acá. Déjenme buscar ese ejercicio que yo lo resolví aquí en Excel. Hagan ustedes una hoja de Excel, por favor. Yo voy a abrir la mía también. Tenía el ejercicio aquí resuelto y ahora no lo veo. Voy a proyectar mi hoja de Excel. Entonces, como les decía, vamos a hacer una gráfica donde en el eje horizontal vamos a tener el número de golpes, que lo estoy copiando de acá, de esta tablita que tengo acá.
Esto aquí en letra 12 y ahí su variable. Ok. Entonces, acá tenemos el número de golpes y vamos a copiar la humedad. 0,516, 0,522, 0,538 y 0,552. Listo. Entonces ahora selecciono mis datos, insertar. Aquí están los gráficos. Uso este gráfico de dispersión. Y aquí está mi gráfico, que es el primer gráfico que les mostré. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Me ahí voy. Entonces, repito, en el eje horizontal va el número de golpes y en el eje vertical va la humedad. Entonces, le dices insertar este gráfico que está acá, que es el gráfico de dispersión. Aquí te va a pedir los datos de origen. Bueno, yo lo hago es directo. Yo selecciono los datos, tengo que insertar dispersión y te da el gráfico. Una vez tenemos el gráfico, nos venimos acá a donde están los ejes, seleccionamos, te paras sobre el eje, como me paré yo aquí en el eje. Aquí. Te paras aquí que te salga esta crucecita, le das al botón derecho del mouse, dar formato al eje y te vienes por acá y buscas la escala logarítmica y ya. Ojo, es escala logarítmica en este eje. Ya hablamos de que el gráfico es en escala semilogarítmica porque este eje, el eje vertical, se mantiene en la escala normal y este es el que queda en la escala logarítmica. ¿Me siguen hasta acá? Después nos paramos en uno de los puntos, le damos al botón derecho del mouse, agregar línea de tendencia. Lo seleccionas con el botón izquierdo, dices que es lineal y le vas a decir que te presente la ecuación del gráfico y el valor de R. Esta no es, esta es la lineal, te daría un R bueno, pero no es la correcta porque mis gráficos fueron ajustados a escala logarítmica. Por tanto, la línea de tendencia que vamos a añadir es la línea logarítmica. Aquí está, logarítmica. Presentamos ecuación en el gráfico y el valor R. Y aquí está. Esta ecuación, esta expresión matemática que está acá, es la ecuación de esa recta que está allí. Entonces, si yo tengo esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá lo que te dice es que el comportamiento de la humedad con respecto al número de golpes sigue esta ecuación. De tal manera que cualquier valor que tú introduzcas acá te va a decir cuánto es la humedad. Entonces, volviendo al ejercicio, volviendo al ejercicio,
tenemos esta ecuación que está acá, que te indica cómo va a ser la humedad en función del número de golpes. Entonces, el ensayo de Casagrande te dice que el límite líquido ocurre cuando el número de golpes es 25. Entonces, lo que se hacía antiguamente era que se trazaba esta línea roja que pasaba por n igual a 25. Pero como ahora no se hace a mano, sino que se hace con Excel, lo que se hace es donde va esta n, donde va esta x, perdón, en la ecuación de esta que tenemos acá, que obtuvimos con el cálculo en Excel, se reemplaza por el número de golpes. Y el número de golpes para el límite líquido es 25. Entonces, lo que se hace es que sacas el logaritmo natural de 25. El logaritmo natural es el logaritmo de base e. Sacas el logaritmo de base e, que es el logaritmo natural. Verifiquen ustedes, háganlo ustedes allí para que vean, para que validen esto que estoy diciendo yo. Ok. Sacamos el logaritmo natural a 25, que es ln, en la calculadora científica, menos en la que tiene el teléfono. Lo multiplicas por 0,026, le cambias el signo y le sumas 0,6027 y te da 0,5190, que es este resultado que está acá. Por tanto, esta humedad para 25 golpes en el aparato de Casagrande es el límite líquido. Entonces ya sabemos que ese límite líquido vale 51.9. Entonces, teniendo el límite líquido, se calcula el índice de plasticidad o el índice plástico, que es el límite líquido menos el índice plástico, el límite plástico, perdón. Entonces, tenías el límite líquido, que es 51.9, le restas el límite plástico, que es 24.5, y te da 27.4, que es el índice de plasticidad. Entonces, ya ese dato que veíamos en la clase pasada, que es tan importante, el límite líquido para clasificar los suelos, vemos que se calcula con una prueba de laboratorio y ya explicamos cómo se hace la prueba a grosso modo y vimos cómo se sacan las cuentas para obtener ese límite líquido. Entonces, ahora tenemos acá otro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Más o menos, o sea, ahí la iba siguiendo, pero con el video de que se grabe lo termino Ok. de Sí, de entender todas mejor. maneras, este material también está disponible en el aula virtual para que hagan los ejercicios con calma y paso a paso, y como dices tú, viendo el video. Entonces, vamos a suponer que ustedes los contrataron para que hicieran unos ensayos de suelo. No sé, ustedes lograron obtener 7 muestras de suelo para el ensayo del límite líquido y tienen sus 2 muestras de suelo para el límite plástico. Entonces, esto que está acá es muy importante. Vamos a verlo con mucho cuidado y con mucha atención. En un ensayo 1, le doy 35 golpes a la muestra de suelo con el aparato de Casagrande. El peso de la cápsula más el suelo húmedo es 35,77. Ujú. Luego, esa misma muestra, yo la meto en el horno cierto tiempo y la saco. ¿Y para qué la saco? Para determinar la humedad. Que recuerden ustedes que la humedad es la cantidad de agua que tiene un suelo. Entonces, cuando yo metí esa cápsula de suelo húmedo en el horno, me da un peso de 22,48. Y también tengo que tener el peso de la cápsula. ¿Por qué debo tener el peso de la cápsula? Pregunto yo. La cápsula es como es el envase donde yo estoy colocando la muestra de suelo. ¿Por qué yo debo saber el peso de la cápsula?
¿Están allí, jóvenes? ¿Me siguen? Como no los veo, no estoy viendo la pantalla nada más. Sí, profe, yo sí sigo aquí, pero no sé. Ok. Imagínate que yo tengo, ¿ves esta botella que tengo acá de agua? ¿La ves? ¿Cómo yo sé? No, no la veo. Aquí no la ves, será que apagué la cámara. Ah, sí, se apagó la cámara. ¿Ves esta botella de agua que tengo acá? Ajá, ahora sí. ¿Cómo yo puedo saber el peso del agua? Bueno, yo agarro y coloco esto en una báscula, ¿cierto? Ujú, Pero si yo coloco esto en una báscula, voy a tener el peso del agua más el peso de la botella, ¿cierto? ujú. Para saber el peso del agua, yo tendría que tener una botella igualita a esta, idéntica, Vacía. vacía, Ajá, y sabiendo el peso de la botella y el peso de la botella con el agua, puedo saber el peso del agua. correcto, sí, se lo resto. Ajá. El peso de Se la lo botella Entonces, contra la botella completa. exacto. Entonces, lo mismo sucede con la muestra. El suelo yo no lo puedo tener suelto, porque si está húmedo, comienza a moverse. Entonces, yo lo tengo que contener en un envase. Tengo que saber el peso del envase, en este caso lo que llamamos la cápsula, y tengo que saber también el peso, o sea, el peso de la cápsula y el peso de la muestra más la cápsula. Cuando al peso compuesto de la cápsula más la muestra le resto el peso de la cápsula sola, obtengo el peso del suelo. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que llaman también la tara. Cuando uno está pesando algo, hablan de la tara. Entonces, cuando estás pesando un material, tú pues, le colocas la tara a tu báscula de tal manera que ya el recipiente que estás conteniendo el material ya está pesado. Entonces, cuando tú lo colocas tu báscula, le colocas el recipiente a la báscula se pone en cero. Entonces, todos los pesos que tú hagas van a ser solamente el peso del material. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Lo de la tara sí, yo lo hago personalmente, pues yo a veces trabajo haciendo mezclas y eso y pesando cosas en una heladería, así que Ajá, sí sé cómo exacto. funciona eso. Y por allá, Analida y... Entonces, tengo aquí todas mis muestras. El peso de la cápsula más el suelo húmedo, el peso de la cápsula más el suelo seco y después el peso de cada cápsula. Aquí tengo 7 cápsulas diferentes que tienen pesos diferentes. Y tengo también los resultados de los ensayos para el límite plástico. Entonces, tengo que la cápsula más suelo húmedo tiene este peso. Tengo aquí el peso de la cápsula más suelo seco y tengo el peso de la cápsula. Entonces, cuando tengo esto ya tabulado en Excel, me hago otra tabla en Excel. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Pongan muchísima atención, por favor. Entonces, en primer lugar, se deben determinar los contenidos de humedad de cada ensayo. Entonces, debo construir una tabla nueva. Entonces, vamos a ver. Primer paso. Voy a agarrar y a pesar, a restar, mejor dicho, el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca. Aquí está. Entonces, si a 35,77, que es el peso del conjunto cápsula más muestra de suelo cuando está húmedo, yo le resto este otro peso, que es el peso de la cápsula más suelo seco, obtengo justamente el peso esa diferencia. ¿Y cómo sé yo el peso de la muestra seca?
el peso de la muestra seca es este peso menos el peso de la cápsula, que es 22,48 menos 14,15. Te da 8,33 para el primer caso. Para los siguientes casos es totalmente repetitivo porque esto es una tabla hecha con Excel. Ahora, esto que está acá en esta columna que estoy señalando es la diferencia entre la muestra húmeda y la muestra seca. Y este ya yo lo utilizo directamente para el cálculo de la humedad. ¿Por qué? Porque cuando la cápsula más suelo húmedo le resto la cápsula más el suelo seco, estoy restando intrínsecamente, estoy restando los pesos de las cápsulas. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, después, ¿qué es lo que hago yo? Divido esto que está acá, que es el peso del agua, al fin y al cabo, del agua, que yo perdí cuando metí la muestra en el horno, lo divido entre el peso de la muestra seca y te da 1,6, que ustedes lo pueden verificar. Entonces, agarramos 13,29, lo divido entre 8,33 y me da 1,5954, que yo lo redondeé a 1,60. Entonces, así tenemos la humedad en todas, para cada uno de los ensayos. Entonces, aquí están estos cálculos explicados con detalle. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a agarrar y vamos a construir en Excel una tabla similar a la que hicimos anteriormente. Entonces me llevo mi tabla de acá para una hoja de cálculo de Excel. Déjenme proyectar la hoja de Excel para que se vea lo que estoy haciendo. ¿Se ve la hoja de Excel? Por favor, me dicen sí o no. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, primero copio los valores de los números de golpes, que son 35, 25, 16, 8, 24, 15 y nuevamente 8. Las humedades son 1,6, 1,61, 1,63, 1,66, 1,61, 1,63 y 1,66. Entonces, de forma similar, como hicimos en el ejemplo anterior, hacemos un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión se me perdió. Aquí está. Dispersión. Después transformamos la escala en escala logarítmica, que me dio esto. Después añado la línea de tendencia logarítmica. Le pido que me indique el valor de la ecuación y el valor del coeficiente de determinación. Y me dio 0,9923 el coeficiente de determinación. Y aquí me dio esta expresión para modelar la humedad en función del número de golpes. Entonces, vuelvo acá a mi presentación.
Entonces, con esta ecuación que está acá, que yo obtuve con la hoja de cálculo en Excel, sustituyo donde iba, esta X corresponde al número de golpe, que es N, lo reemplazo por N igual a 25 y me da que mi límite líquido es 1,61. Entonces, del ensayo del límite plástico, me dieron estas dos humedades, 0,63 y 0,67. Procedo como explicamos hace unos minutos, que es tomar el promedio, y el promedio de 0,63 más 0,67 es 0,65, y eso será el límite plástico. Entonces, si tengo ya el límite líquido y el límite plástico es 1,61, el límite líquido es 1,61, perdón, el límite plástico es 0,65, lo resto y me da que el índice de plasticidad es 0,96. Y ya con eso hemos dado respuesta a esas inquietudes, a esas preguntas del límite líquido, límite plástico y el índice de contracción. Como vemos, son ejercicios bastante sencillos que lo que hay que tener es mucho cuidado con los cálculos preliminares. Y por supuesto, saber bien usar Excel para hacer mis gráficas de forma sencilla y adecuada. Entonces, vamos ahora con lo que es el límite de contracción. Y dice así: se constata que un cierto suelo saturado, es decir, cuando está saturado quiere decir que las partículas de aire han sido desplazadas por agua, disminuye su humedad hasta llegar al límite de contracción. Quiere decir que yo le he sacado agua y ya, si yo le trato de bajar más la humedad, ya ese suelo se mantiene con un volumen constante. Ya ese suelo no va a cambiar su volumen por mucha agua que yo le saque. Me dicen que la muestra saturada pesa 90 gramos y su humedad es de 41%. Después de la desecación total, llega a tener un volumen de 31 centímetros cúbicos. Calcular el límite de contracción para cuando el peso específico relativo de la parte sólida sea de 2,7. Entonces, solución, es importante estar claro con la parte conceptual. Con la muestra saturada, ya me dijeron que la humedad era 41%. Entonces, recuerden ustedes que cuando la muestra está saturada, su grado de saturación vale 1. Y recordemos también que lo vimos hace unas láminas atrás, que el límite de contracción es el volumen de la muestra por el peso específico del agua entre el peso de la parte saturada, perdón, el peso de la parte sólida, menos 1 entre el peso específico de la parte sólida por 100. Como dijimos acá, VM, mejor dicho, es el volumen de la muestra, que está dado por el volumen de la parte líquida más el volumen de la parte gaseosa más el volumen de la parte sólida. Pero recordemos que en saturación el volumen de la parte gaseosa es 0, pues todos los espacios del aire los ocupa el agua. Este dibujito me encanta por eso. Cuando hay saturación, la fase gaseosa no ocupa ningún volumen porque todo esto se convierte en líquido. Y entonces el volumen de la muestra viene siendo el volumen de la fase sólida más el volumen del agua. Entonces, el peso de la fase sólida lo tengo porque es dato del problema. Gamma 0 es el peso específico del agua y SS es el peso específico relativo de la fase sólida, que también es dato. Necesitamos calcular el volumen de la muestra y el peso de la parte sólida. Entonces, recordemos entonces la fórmula del límite de contracción, que es el volumen de la muestra por gamma 0 entre el peso de la fase sólida menos 1 entre SS por 100. Entonces, cuando la muestra está totalmente saturada, sabemos que su grado de saturación vale 1.
Y también sabemos que la relación de vacíos, que lo vimos hace rato ya, que es el volumen de vacío entre el volumen de sólidos, nos permite calcular el volumen ocupado por las fases gaseosa y líquida, aun cuando el volumen de la fase gaseosa sea cero. Pero no tenemos la relación de vacío. Ajá. Pero la podemos calcular sabiendo que el grado de saturación es igual a su humedad por el peso específico de la parte sólida entre la relación de vacío. Entonces de aquí puedo despejar la relación de vacío. Además tengo que G, que es el grado de saturación, vale 1. Entonces si yo agarro esta E, la transpongo multiplicando el grado de saturación, G por E, como G vale 1, sería E es igual al peso, este peso que está acá, por SS. Perdón, es la humedad en porcentaje. Y esta humedad que está acá era dato del problema, que es 0,41 o 41%. Al multiplicarlo por el peso específico de la parte sólida, te da 1,107. Entonces, la relación de vacío es 1,107. Y entonces, de esta expresión que está acá, yo despejo el volumen de vacío, que es la relación de vacíos por el peso, el volumen, perdón, de la fase sólida. El volumen de la fase sólida es 31. Y entonces obtengo el volumen de vacío. Al tener el volumen de vacíos y el volumen de la fase sólida, obtengo el volumen de la muestra. Recuerden, el volumen de una muestra es el volumen de la fase gaseosa, pero en este caso es 0, más el volumen de la fase líquida, más el volumen de la fase sólida. Entonces ya tengo el volumen de la muestra, que es 65,32, que es este que va aquí. Gamma 0 ya lo tengo. El WS también lo tengo, que es el peso de la fase sólida. Y el SS también lo tengo. Entonces, el peso de la muestra es el volumen de la fase líquida más el volumen de la fase sólida. Pero además, yo tengo que la humedad es el peso del agua entre el peso de la fase sólida. Si tengo la humedad y tengo el peso de la fase líquida, también lo tengo el peso de la fase sólida. Entonces, como el peso de la muestra, veámoslo acá, el peso de la muestra es el peso de la fase gaseosa más el peso de la fase líquida más el peso de la fase sólida. El peso de la fase sólida no cuenta. Es el peso de la fase líquida más el peso de la fase sólida. Entonces, el peso de la fase líquida es la humedad por el peso de la fase sólida. Entonces lo reemplazo en esta expresión que está acá. Aquí saqué factor común, peso específico de la parte sólida. Y bueno, despejo el peso de la fase sólida. Entonces, el peso de la muestra me viene dando este resultado, 63,8. Y bueno, ya puedo calcular el límite de contracción con todos los datos. Que lo que hago es reemplazar valores acá, en esta expresión. Entonces el límite de contracción sería 65,47%. Vamos a volverlo a recapitular desde el principio. Creo que es bueno. ¿Les parece? Porque tiene todo este Sí, ejercicio. profe. Sí, 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 dale. sí, entonces, mucha atención, vamos con calma porque aquí estamos aplicando conceptos
de todo el curso prácticamente. Entonces, como les decía, es importante estar claro con la parte conceptual. Recordemos que siempre la humedad es el peso del líquido entre el peso de la fase sólida. Y que siempre el volumen de una muestra está compuesto por tres volúmenes: el volumen del aire o fase gaseosa, el volumen del agua o fase líquida y el volumen de la fase sólida como tal. Además, los pesos, dijimos que son tres pesos: el peso de la fase gaseosa, el peso de la fase líquida y el peso de la fase sólida. Eso constituye el peso de la muestra. El peso de la fase gaseosa se desprecia. Por tanto, vamos a considerar que el peso de la muestra sería el peso de la fase líquida más el peso de la fase sólida. Y el volumen de la muestra, entonces, es la suma de los tres volúmenes. Entonces, en este ejercicio tenemos que la muestra saturada pesa 90 gramos. Entonces, cuando hablamos de la muestra saturada que pesa 90 gramos, ahí estoy indicando el peso de la fase líquida más el peso de la fase sólida. ¿Se entiende la idea o no? O sea, porque en la muestra saturada hay agua y hay fase sólida. ¿Se entiende la idea? Tomo yo una muestra de arcilla y esa arcilla está húmeda. Cuando yo la estoy pesando todo. Y ese todo es agua y arcilla en partícula sólida. ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profe, sí. Ok. Si yo determino la humedad, yo con la humedad estoy determinando la relación que hay entre el líquido y la fase sólida. Me dicen también que después de que se deseca totalmente, es decir, cuando yo seco totalmente una muestra y la dejo sin humedad, ¿qué me queda? Cuando a una muestra le sacas todo el agua, ¿qué te queda? Nada más el peso de, de la muestra específico, ¿no? Nada más que la parte seca. Ujú. Y además, el peso específico de la parte sólida nunca cambia. ¿Se acuerdan de eso? Cambia el peso de la muestra, pero la fase sólida, los granitos secos de arcilla, los granitos secos de arena, nunca van a cambiar su peso específico. Va a ser siempre constante. Entonces, lo que tengo es el peso total de la muestra. Esto que está acá es el peso total de la muestra. Pero yo necesito el peso de la fase sólida, que no lo tengo, pero lo puedo calcular. El volumen de la muestra por ahora no lo tengo tampoco. Y tengo solamente este SS, que es dato del problema, y tengo, bueno, el gamma cero, que siempre es 1 porque es el del agua, pero tengo también la humedad. Entonces, y también me dicen que está saturado, es decir, totalmente saturado. Cuando un suelo está totalmente saturado, recuerden ustedes que lo que ocurre en saturación es que todos los espacios que ocupa el aire fue desplazado y fue llenado con agua. Y aparte de eso, cuando una muestra está saturada, su grado de saturación vale 1. Entonces, recordemos esta expresión que está acá. El grado de saturación es la humedad. La humedad sí es dato. La humedad me dicen que es 41% por el SS del suelo y dividido por la relación de vacíos. Entonces, yo necesito calcular la relación de vacío para calcular el peso, mejor dicho, el volumen de la fase sólida y de la fase, perdón, de la fase
El volumen de la fase seca, de la fase sólida lo tengo. Yo necesito la relación de vacío, ajá, para calcular el volumen de vacío y con el volumen de vacío calcular el volumen de la fase líquida. ¿Por qué? Porque, repito, cuando la muestra se deseca totalmente, se le saca toda el agua. Pero al sacarle todo el agua me queda es el volumen de la fase seca. Por tanto, este volumen que está acá es Vs. Pero yo necesito Vm, Vm y Vm no lo tengo. Pero lo puedo calcular con la relación de vacíos. Recordando además que el volumen del aire va a ser cero. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, la relación de vacíos ya la puedo calcular. Porque tengo que sencillamente va a ser la humedad por el SS, que es el peso específico relativo de la fase sólida. Y eso ocurre en saturación, porque como la saturación es 100%, cuando yo esta E que está acá la transpongo para este lado multiplicando, G por 1, G por E, como G vale 1, entonces me va a quedar E del lado izquierdo de la expresión, que es este cálculo que yo hice por acá. Entonces, con la humedad y el peso específico relativo obtengo la relación de vacío que es 1.107. Y con esa relación de vacío de 1,107 yo despejo de aquí el volumen de vacíos. Está clarito, mira. Este VS lo transpongo para allá multiplicando la relación de vacíos y te da el volumen de vacíos. Entonces, el volumen de vacíos es 34,32. Y finalmente, si al volumen de vacíos, que es este que está acá, en esta parte, le sumo el volumen de la fase sólida, obtengo el volumen de la muestra. Entonces, el volumen de vacío es 34,32, el volumen de la fase sólida es 31, y al sumarlo me da 65. Entonces, inicialmente, esa muestra saturada que pesa 90 gramos, tiene un volumen de 65,32 centímetros cúbicos. Muy bien, tengo VM, tengo gamma cero, tengo SS, pero no tengo este WS que es el peso de la fase sólida. Pero inicialmente yo tengo el peso total de la muestra, que es 90 gramos. Y también tengo la humedad. Y además debo recordar que cuando yo tengo el peso de la muestra es el peso del líquido más el peso del sólido. Y que además la humedad, que yo la conozco, que es 41%, me relaciona es el peso del líquido entre el peso del sólido. Entonces, aquí está. El peso de la muestra es el peso del sólido más el peso del líquido. Y el peso de la muestra lo conozco, que es 90 gramos. Y aquí en esta expresión que está acá, que tengo dos incógnitas, voy a expresar una de ellas, que en este caso yo escogí el peso del líquido en función del peso del sólido y la humedad. Y yo despejé de acá que el peso del líquido es el peso del sólido por la humedad. Entonces, el peso de la muestra va a ser el peso del sólido más la humedad por el peso del sólido. Y ya tengo acá una ecuación con una sola incógnita y de ahí puedo despejar el peso de la fase sólida. Entonces, aquí saco factor común, WS. WS que multiplica 1 más esta W es la humedad. Esta W minúscula es la humedad. Entonces,
De allí yo despejo el peso de la fase sólida, que sería igual al peso de la muestra entre 1 más la humedad. Ya. Entonces, con el peso de la muestra, que es 90, dividiéndolo entre 1 más la humedad, que me daría 1,41, yo obtengo entonces el peso de la fase sólida. Entonces, cuando la muestra está saturada, de los 90 gramos que yo tengo, 63,8 corresponde al peso de la fase sólida. Y 26,2 gramos corresponden al peso de la fase líquida. Entonces, tengo ya el peso de la muestra, el volumen de la muestra, perdón. Tengo ya el peso de la fase sólida. Tengo SS, que es dato. Tengo gamma 0. Lo que hago es sustituir valores aquí en esta ecuación. Aquí donde va VM, escribo 65,32. Lo multiplico con gamma 0, que es 1. Bueno, me queda 65,32. Lo divido entre WS, que es 63,8, y me dará un número. A eso le resto 1 entre 2,7, que es el peso específico relativo de la fase sólida, y lo multiplico por 100. Y eso me da 65,47%. Quiere decir entonces que esa muestra lo más que se va a contraer es un 65,47%. Cuando usted compactando el suelo alcanza ese valor de contracción, ese suelo está compactado, ese suelo está ya asentado y no deberían ocurrir asentamientos posteriores. Para eso esto. ¿Por qué? Porque ya el suelo ha perdido toda la humedad y no se va a seguir hundiendo. Eso es lo importante de esto desde el punto de vista estructural, para hacer las fundaciones de las estructuras, fundaciones de edificios, por ejemplo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la famosa Torre de Pisa, lo que sucedió fue eso, entre tantas cosas. A medida que el suelo ha ido perdiendo humedad, la torre se ha ido inclinando. Y como aparte de eso, la pérdida de agua es diferente entre los diferentes lados de la torre, es que entonces una parte está más inclinada que la otra. ¿Estamos claros? No sabía eso de la Torre de Pisa. Sí, sí. El suelo tenía mucha humedad, era un suelo inestable. Fuiste haciendo la torre, como los grados de humedad eran diferentes, y ahí no hicieron estudio de suelo, porque la mecánica de suelo es una ciencia que es relativamente nueva, no compactaron ni nada que ver. Entonces, bueno, hubo asentamientos diferentes. Entonces, por eso es que un lado se hundió más que otro. Eso se llaman asentamientos diferenciales. Eso se estudia en Mecánica de Suelos 2, que ustedes no la ven, pero es una asignatura muy interesante. Hay un estudio, por ejemplo, la, cómo hacer las, cómo hacer las consolidaciones desde suelo para que se hunda parejo el edificio. Entonces, bueno, jóvenes, este ya es el último tema de la asignatura, porque el tema de los ensayos Proctor lo vamos a evaluar con ¿cómo se llama? Vamos a evaluar con una charla y también va para el examen. Quiere decir que ustedes lo han estudiado por su cuenta y bueno, eso es contenido teórico para el examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De mi parte, no, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a dar por concluida la grabación para colgarla ahora en un rato en YouTube.